Página 1. El sol de Egipto caía como un martillo incandescente sobre los campos interminables. A cada latigazo, el aire vibraba con un silbido cruel, y las espaldas encorvadas de los hebreos se arqueaban aún más bajo el peso de los ladrillos y la paja. El polvo se levantaba en nubes espesas, pegándose al sudor y a la sangre de los esclavos, volviendo sus rostros casi irreconocibles. Eran un pueblo marchito, pero no muerto. Sus ojos apagados ocultaban brasas que aguardaban el soplo de un viento divino. Las pirámides se alzaban a lo lejos, titanes de piedra que parecían reírse del sufrimiento humano. Los capataces egipcios caminaban entre los esclavos con látigos enrollados en la mano, como serpientes listas a morder. Sus voces eran órdenes, sus risas eran cuchillos, y sus miradas llevaban la soberbia de quienes creían servir a un dios terrenal, el faraón. Los niños hebreos lloraban entre los escombros, viendo a sus padres doblegarse día tras día, mientras las madres se esforzaban por convertir el llanto en canción para que el miedo no consumiera sus hogares. Sin embargo, cada intento de esperanza se estrellaba contra la realidad de una esclavitud interminable. Y sin embargo, los cielos escuchaban. Desde lo alto, en un silencio que los hombres no podían percibir, se preparaba una respuesta. Porque cada grito, cada lágrima, cada latido herido, estaba acumulando peso en la balanza divina. Y esa balanza, pronto, se inclinaría. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 1. En el polvo del desierto, entre susurros y cadenas, un nombre prohibido comenzaba a resonar como eco invisible: Moisés. Página 2. El niño del río había crecido lejos de los látigos. Rescatado de las aguas del Nilo y criado en los pasillos de mármol del palacio, Moisés había conocido los lujos de Egipto, pero también la confusión de un corazón dividido, hijo adoptivo de faraones, pero sangre hebrea corriendo por sus venas. Años atrás, su furia lo había llevado a defender a uno de los suyos y a huir al desierto, cargando con la culpa de un asesinato y el peso del exilio. Había desaparecido de la memoria de los esclavos, como si nunca hubiese existido. Pero ahora, en la vastedad del desierto, un fuego imposible había encendido su destino, una zarza que ardía sin consumirse, una voz que no era de hombre ni de viento, sino del Eterno. Yo soy el que soy. Ve, y saca a mi pueblo de Egipto. Ese llamado había transformado a un fugitivo en profeta, y a un pastor en heraldo de juicio. Regresó con un bastón en la mano, un hermano a su lado y el temblor de lo sobrenatural en su voz. Sus pasos resonaban distintos, ya no eran de un príncipe ni de un esclavo, sino de alguien que cargaba con la misión de un Dios invisible, más poderoso que todas las esfinges y templos de Egipto. Los hebreos lo miraban incrédulos. Sus espaldas seguían sangrando, sus manos seguían encallecidas. ¿Cómo podían creer que un hombre que había desaparecido durante años, sin ejército, sin riquezas, se alzaba ahora como la voz de su libertad? Y sin embargo, había algo en sus palabras, algo en su mirada, que encendía brasas dormidas en los corazones. Página 3. La multitud se agolpaba en torno a Moisés. Ancianos de mirada cansada, mujeres con niños en brazos, jóvenes que apenas conocían otra vida que no fuese la del látigo. Todos lo rodeaban en un círculo de duda y expectación. Moisés alzó el báculo con manos temblorosas, pero su voz salió como trueno contenido demasiado tiempo. El Señor, Dios de vuestros padres, me ha enviado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él ha escuchado vuestro clamor. El silencio fue absoluto. Ni siquiera los niños lloraron. Era como si las montañas hubieran inclinado el oído para escuchar aquellas palabras. Los capataces murmuraban con burla. Algunos esclavos negaban con la cabeza. ¿Cómo podría alguien enfrentarse al faraón, el hijo del sol, el hombre que se proclamaba divino y cuyo nombre estaba inscrito en los templos como eterno? Pero en el pecho de los más viejos, de aquellos que habían susurrado historias al calor del fuego, algo empezó a despertar. Era el eco de antiguas promesas, que algún día, un libertador vendría. Y aunque sus ojos veían solo a un pastor cansado, su espíritu reconocía la vibración de lo sobrenatural. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 3. En ese momento, todos supieron que la batalla más grande de la historia estaba por comenzar. Página 4. Las chozas de barro y paja se llenaron de debate esa noche. Las familias se reunían en torno al fuego, algunos con ojos brillantes de esperanza, otros con miradas cargadas de miedo. ¿Y si Moisés está loco?, susurraba uno. ¿Cómo vamos a enfrentar al faraón sin armas, sin ejército?, decía otro. El faraón es un dios en la tierra.
gritaba un anciano, golpeando el suelo con rabia. Nadie lo derrota. Las voces se cruzaban como espadas invisibles. El pueblo estaba dividido entre la esperanza y la desesperación. Algunos abrazaban la idea de un milagro, otros la rechazaban como una cruel ilusión. Moisés escuchaba en silencio, observando los rostros marcados por generaciones de esclavitud. Sabía que no bastaba con levantar un báculo, debía levantar la fe de todo un pueblo quebrado. Y al otro lado del desierto, en el corazón del palacio de piedra, el faraón dormía tranquilo, convencido de que nada ni nadie podía desafiar su poder. Sus estatuas se alzaban como colosos, y su nombre estaba grabado en oro y piedra. Para Egipto, él no era un hombre, era un Dios viviente. ¿Cómo podría alguien tan pequeño como Moisés arrancar de sus manos el poder de un imperio eterno? Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 4. La respuesta no vendría de espadas ni de ejércitos, sino de fuego y sangre. Página 5. El palacio de Egipto era una fortaleza de columnas gigantes, adornadas con jeroglíficos que narraban la gloria de los faraones. Las paredes estaban cubiertas de oro, y el aire cargado con el incienso de los sacerdotes. Todo olía a poder, a eternidad, a soberbia humana. Moisés y Aarón caminaron entre las filas de guardianes, rodeados de lanzas relucientes. Los sacerdotes los observaban con ojos fríos, como buitres esperando el momento de lanzarse sobre una presa. El faraón, sentado en su trono de ébano y oro, los miró con desprecio. Sus manos cargadas de anillos descansaban sobre los brazos del trono como garras de un león. Moisés avanzó un paso y levantó su báculo. Su voz no era la de un mendigo ni la de un esclavo, era la voz de alguien que cargaba con un mensaje más grande que él mismo. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Un silencio absoluto invadió la sala. Los sacerdotes contuvieron el aire, los soldados apretaron los dientes, los sirvientes se congelaron en su lugar. Nadie había osado jamás hablarle así al Hijo del Sol. Y entonces, el faraón sonrió. Una sonrisa cruel, pesada, que se extendió lentamente como la sombra de un eclipse. ¿Quién es ese señor para que yo obedezca su voz? Dijo con voz que retumbó como trueno en las paredes. No conozco a vuestro Dios, y no dejaré ir a Israel. Los sacerdotes rieron. Los soldados golpearon el suelo con sus lanzas. El aire se llenó de arrogancia y burla. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 5. Y en ese instante, el faraón selló con su risa el inicio de la guerra entre un imperio y el Dios eterno. Página 6. El eco de la risa del faraón aún vibraba en las paredes del palacio cuando él se levantó de su trono como un dios enfurecido. Su corona brillaba bajo la luz de las antorchas y sus ojos ardían como carbones encendidos. Venez a desafiarme. Tronó, extendiendo el brazo hacia Moisés y a Aarón. Aumentad la carga de estos esclavos. Que no tengan tiempo ni para respirar. Los escribas se apresuraron a registrar la orden. Los capataces recibieron la instrucción con sonrisas torcidas, como chacales que olían la sangre. Ese mismo día, los hebreos fueron obligados a recolectar la paja para sus propios ladrillos, sin que se les redujera la cuota. Sus manos, ya desgastadas, se llenaron de astillas y heridas abiertas. Los látigos cayeron más fuertes que nunca, y los gemidos se convirtieron en un clamor ensordecedor que ascendía al cielo. El pueblo, desesperado, maldijo el nombre de Moisés. Nos prometiste libertad y nos diste más dolor. Le gritaron con rabia. Algunos lo empujaron, otros lo miraban con lágrimas de traición. La esperanza recién nacida parecía morir bajo el peso de cada ladrillo. Moisés, destrozado, huyó al silencio del desierto esa noche. Se arrodilló sobre la arena fría y levantó los brazos al cielo, con lágrimas que ardían como fuego en sus mejillas. Señor, ¿por qué me enviaste? ¿Por qué permites que tu pueblo sufra más? El viento se detuvo. Las estrellas parecieron inclinarse sobre él. Y entonces, una voz retumbó en lo profundo de su espíritu, más fuerte que cualquier trueno. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 6. Ahora verás lo que haré al faraón, dijo el Eterno. Con mano poderosa lo obligaré a soltarlos. Página 7. La voz de Dios aún ardía en el corazón de Moisés cuando regresó al campamento. Sus ojos ya no eran los de un hombre derrotado, sino los de un profeta encendido por la promesa de lo alto. Aarón caminaba a su lado, decidido a hacer su voz frente al faraón. Al día siguiente, ambos entraron nuevamente en el palacio. El faraón los esperaba con gesto aburrido, como si todo aquello fuese un simple juego. Moisés levantó el báculo
y delante de los guardianes, lo arrojó al suelo. El bastón golpeó las losas de mármol, y se convirtió en una serpiente enorme que siseaba, mostrando colmillos como dagas. Los soldados retrocedieron, los sirvientes gritaron y los sacerdotes se agitaron. Pero el faraón, con una sonrisa altiva, hizo un gesto a sus magos. Ellos arrojaron también sus varas al suelo, y éstas se transformaron en serpientes que reptaban sobre el mármol. El salón entero se llenó de un silbido aterrador. Entonces, la serpiente de Moisés abrió su boca y devoró una por una a las serpientes de los magos. El rugido de la multitud se transformó en silencio. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció como piedra. Se levantó del trono y, con desprecio, dijo: Truco barato. No dejaré ir a tu pueblo. Las puertas del palacio se cerraron tras Moisés y Aarón, pero con ellas también comenzó la tormenta de plagas que estaba por caer sobre Egipto. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 7. Lo que el faraón llamó un truco sería solo el primer latido de una guerra divina que pronto teñiría de sangre el río Nilo. Página 8. El sol ardía sobre el río Nilo, el corazón de Egipto, fuente de vida, comercio y gloria. Los pescadores lanzaban sus redes, los sirvientes acarreaban cántaros, y los sacerdotes ofrecían ofrendas al Dios del río, confiados en su eternidad. De pronto, Moisés y Aarón se presentaron en la orilla, rodeados de curiosos y burlas. Moisés levantó su báculo hacia las aguas que corrían suaves como seda. Con voz que desgarraba el aire, exclamó: Así dice el Señor. Con esto sabrás que Él es Dios. Golpeó el río con el báculo, y en un instante, el Nilo se tiñó de rojo, profundo y espeso como sangre recién derramada. Los peces flotaron muertos, las aguas cedieron, y el pueblo retrocedió gritando de horror. El Nilo, orgullo de Egipto, se convirtió en un río de muerte. Los sacerdotes cayeron de rodillas, incapaces de purificarlo. El hedor llegó hasta las calles del palacio, y aún así, el faraón cerró sus oídos. Esbrulleria. Clamó con furia: No me doblegaré. Durante 7 días, Egipto se ahogó en la peste de un río maldito. Pero en lugar de rendirse, el faraón endureció aún más su corazón. El pueblo de Israel, mirando desde sus chozas, entendió por primera vez que Dios había comenzado a luchar por ellos. Y aunque temblaban, una chispa de esperanza encendió sus corazones. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 8. Lo que era fuente de vida se volvió fuente de muerte. Y este era solo el comienzo de la guerra entre el cielo y la tierra 72-76-62. Página 9. El faraón apenas había recuperado el control de su palacio tras la plaga del Nilo, cuando Moisés y Aarón se presentaron otra vez ante él. Su voz resonó en las columnas: Deja ir a mi pueblo, o el Señor herirá tu tierra con una plaga de ranas. El faraón rió con desprecio, convencido de que nada podría ser peor que un río de sangre. Pero al caer la noche, un sonido extraño comenzó a llenar el aire, un croar interminable que se multiplicaba como un eco sin fin. Al amanecer, Egipto despertó bajo un mar de criaturas verdes. Las ranas saltaron sobre las camas de los nobles, se arrastraron en las cocinas, treparon a los altares de los templos y se metieron en los hornos encendidos. No hubo casa, desde los palacios de mármol hasta las chozas de barro, que no se viera invadida. El pueblo gritaba, los soldados huían, y los sacerdotes imploraban a sus dioses de piedra que guardaban silencio. El hedor del Nilo aún no se había disipado, y ahora los saltos viscosos de miles de ranas convertían Egipto en una pesadilla viviente. El faraón, asfixiado por la plaga, finalmente envió a llamar a Moisés. «Rueguen a su Dios que quite estas ranas de mí y de mi pueblo», dijo con la voz quebrada. «Y yo dejaré ir a Israel». Moisés oró, y las ranas murieron en un solo día, amontonándose en montes de podredumbre. El aire se llenó de un olor insoportable, pero cuando el faraón vio que había alivio, endureció de nuevo su corazón. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 9. Egipto respiró por un instante, sin saber que la próxima plaga sería aún más insoportable. Insectos diminutos que se convertirían en un ejército invisible contra todo un imperio. Página 10. Las cortes egipcias aún apestaban por los montones de ranas muertas cuando Moisés volvió a presentarse ante el faraón. Su rostro era firme como la roca, y su voz tronó con autoridad. «Si no dejas ir a mi pueblo, la tierra de Egipto será herida por el polvo mismo que pisas». Y Aarón extendió su báculo sobre el suelo. El polvo del desierto, invisible e innumerable, se levantó como un viento invisible y se transformó en enjambres de diminutos piojos. Estos se esparcieron por los cuerpos de los hombres, los animales,
y hasta cubrieron los vestidos de los sacerdotes que clamaban a sus ídolos. Los soldados se rascaban con furia, los sirvientes lloraban de desesperación, los nobles no encontraban refugio en sus palacios. No había rincón, ni en la arena ni en las piedras talladas, donde no se sintiera el picor ardiente de la plaga. Los magos del faraón intentaron replicar el milagro, pero esta vez sus artes quedaron en nada. Se arrodillaron temblando y dijeron al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Pero el faraón, con los ojos encendidos de orgullo, no escuchó. Se negó a rendirse, aun cuando Egipto entero se retorcía bajo la plaga. Y apenas se disipó el tormento de los piojos, vino la siguiente herida: enjambres de moscas negras que llenaron el aire como un manto de oscuridad. Invadieron casas, templos y mercados, devorando todo a su paso. En la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no entró una sola mosca. El contraste era tan evidente que hasta los esclavos susurraban con asombro. El Dios de Moisés distingue entre ellos y nosotros. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 10. El aire mismo se había vuelto enemigo de Egipto, y aún así, el corazón del faraón permanecía endurecido, como una roca que esperaba el golpe del martillo divino. Página 11. El amanecer trajo un silencio inquietante sobre los campos de Egipto. Los rebaños pastaban tranquilos, los caballos eran preparados para las carrozas del faraón, y los bueyes tiraban de los arados que labraban la tierra fértil del Nilo. Nadie imaginaba que ese día, la fuerza del imperio sería quebrada en un solo respiro. Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón, y la voz de Moisés fue como un trueno en el salón del trono. Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, la mano de Dios caerá sobre tus ganados, sobre tus caballos, camellos, ovejas y bueyes. El faraón, endurecido, despreció la advertencia. Pero al poco tiempo, un murmullo de terror recorrió la tierra, los animales comenzaron a caer. Los caballos se desplomaban en medio de las calles, los camellos mugían de dolor y se desplomaban sobre la arena, los bueyes se retorcían hasta quedar inmóviles. En cuestión de horas, Egipto se convirtió en un campo de cadáveres. El hedor de la muerte se extendió desde los establos reales hasta las chozas más humildes. El poder económico de Egipto, su fuerza militar, su capacidad de producir alimentos, todo fue herido por un golpe invisible. Sin embargo, en Gosén, donde habitaba Israel, los rebaños permanecieron sanos. Ni una oveja cayó, ni un buey gimió. El contraste era un grito que resonaba en los corazones. Dios estaba peleando por su pueblo. Los consejeros del faraón le suplicaron con miedo: «Señor, Egipto se destruye. Cede». Pero él, con los puños cerrados y la mirada dura como granito, respondió: «No». Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 11. El orgullo del faraón seguía en pie, aunque todo lo que lo sostenía ya estaba cayendo a pedazos. Página 12. Las calles de Egipto aún apestaban por la muerte del ganado cuando Moisés y Aarón recibieron la siguiente orden. Frente a ellos, el horno de los alfareros ardía con brasas encendidas. Dios habló: «Tomen ceniza del horno, y que Moisés la esparza hacia el cielo delante del faraón». Así lo hicieron. Moisés tomó el polvo ardiente, lo lanzó al viento, y éste se esparció como una nube invisible sobre todo Egipto. En cuestión de horas, la tragedia se manifestó. Llagas hirvientes comenzaron a brotar en la piel de hombres y animales. Úlceras dolorosas cubrieron los cuerpos de los capataces, de los soldados, de los sacerdotes y hasta de los mismos magos que habían imitado los primeros prodigios. Estos, avergonzados y cubiertos de heridas, no pudieron ni presentarse ante el faraón. Los gritos resonaban en las calles. Los ricos se rascaban en sus palacios, los pobres gemían en el polvo, y el hedor de las heridas abiertas llenaba el aire. Los animales sobrevivientes se revolcaban de dolor, incapaces de descansar. El faraón, con el rostro endurecido y el cuerpo cubierto de llagas como todos los demás, se negaba a rendirse. Sus ojos ardían de rabia más que de dolor. No dejaré ir a Israel. Rugió, con la voz quebrada por el tormento. El pueblo comenzaba a susurrar entre sí: «No es Moisés quien nos hiere, es el Dios de los cielos. ¿Hasta cuándo resistirá nuestro rey?». La paciencia del pueblo y de la tierra entera se estaba agotando. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 12. Las llagas no solo marcaron la piel de Egipto, sino también la línea invisible que separaba la obstinación humana del poder imparable de Dios. Página 13.
El sol ardía en el cielo despejado cuando Moisés se presentó nuevamente ante el faraón. Su voz retumbó en los pasillos del palacio. Así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Si no, mañana haré llover granizo como nunca antes lo ha visto Egipto, desde el día en que fue fundado hasta ahora. Los consejeros del faraón temblaron. Algunos corrieron a meter a sus siervos y animales bajo techo, obedeciendo la advertencia de Moisés. Otros se rieron, convencidos de que el cielo era intocable. Entonces, Moisés levantó su báculo hacia el firmamento. En un instante, las nubes negras se reunieron como ejércitos ocultando el sol. El trueno rugió como bestias encadenadas, y relámpagos partieron el aire en dos. De pronto, el cielo se desgarró. Granizo del tamaño de piedras cayó sobre los campos, destrozando árboles, rompiendo los techos de las casas, aplastando a hombres y animales que quedaron a la intemperie. Los viñedos fueron destruidos, los trigales quedaron arrasados, y el orgullo agrícola de Egipto se convirtió en ruina. El fuego acompañaba al granizo, relámpagos que caían como lanzas desde los cielos. Era como si la misma naturaleza se hubiera vuelto contra el imperio. El grito de la gente se mezclaba con el rugir del trueno. En medio del caos, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Con la voz quebrada, dijo: He pecado. El Señor es justo, yo y mi pueblo somos culpables. Ruega al Señor que cese el granizo, y yo os dejaré ir. Moisés extendió su mano, y la tormenta cesó. El sol volvió a brillar sobre un Egipto destruido. Pero cuando el faraón vio que el peligro había pasado, endureció de nuevo su corazón. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 13. El cielo había caído sobre Egipto, pero el faraón seguía creyendo que podía resistir al Dios de los cielos. Página 14. La tierra aún estaba herida por el granizo cuando Moisés y Aarón volvieron a presentarse ante el faraón. Las columnas del palacio reflejaban la destrucción, jardines arrasados, campos en ruinas, animales muertos. Moisés habló con voz solemne. Así dice el Señor, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de él? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Si no, mañana traeré langosta sobre tu país, y cubrirán la faz de la tierra. El faraón escuchó, pero su orgullo aún lo cegaba. Fue entonces cuando el viento del oriente comenzó a soplar. Día y noche sopló, trayendo consigo un ejército viviente. De pronto, el horizonte se oscureció. Millones de langostas cubrieron el cielo como una nube negra que eclipsaba al sol. El sonido de sus alas era como el rugido de un mar infinito. Y cuando descendieron sobre Egipto, lo devoraron todo. Los pocos árboles que habían sobrevivido al granizo quedaron desnudos, los campos fueron arrasados hasta no dejar ni un tallo verde. Las casas de los pobres y los palacios de los nobles se llenaron de insectos que mordían telas, maderas y hasta las reservas de grano guardadas en tinajas. El pueblo lloraba desesperado. Los consejeros del faraón clamaron ante él: deja ir a los hebreos. ¿No ves que Egipto ya está destruido? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Con los labios temblorosos, dijo: perdonen mi pecado una vez más. Rueguen a su Dios que quite esta muerte de mí. Moisés oró, y un viento del occidente se levantó, arrastrando las langostas hacia el Mar Rojo, donde perecieron. Ni una quedó en Egipto. Pero el corazón del faraón volvió a endurecerse. Una y otra vez se repetía el ciclo de destrucción y orgullo. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 14. El suelo de Egipto quedó desnudo, como un cuerpo sin carne, y aún así, el corazón del faraón seguía cubierto de soberbia. Página 15. El sol brillaba sobre Gosén, pero en el resto de Egipto comenzaba a levantarse un manto invisible. Moisés extendió su mano hacia el cielo y sin una nube que lo anunciara, la luz del día se extinguió de golpe. La oscuridad descendió como un muro espeso, tan denso que parecía tener peso. Los egipcios no podían ver ni a la persona que tenían frente a ellos. Las lámparas no encendían, el fuego no prendía, y las sombras parecían tragarse toda chispa de luz. Durante 3 días enteros, Egipto quedó sepultado en una noche interminable. Los hombres no se movían de sus casas por el terror,
Las madres abrazaban a sus hijos en un silencio roto solo por el llanto, y hasta los templos de los dioses estaban mudos y vacíos. En Gosén, en cambio, la luz brillaba. Los hebreos encendían sus lámparas, se movían, trabajaban, conversaban. Era como si la frontera entre la luz y la oscuridad marcara también la frontera entre el poder del faraón y el poder de Dios. Desesperado, el faraón mandó llamar a Moisés. Su voz estaba cargada de furia, miedo y frustración. «Está bien. Vayan ustedes a servir a su Dios. Solo dejen aquí sus rebaños». Moisés lo miró con firmeza y respondió: «No dejaremos ni una pezuña. Con todo iremos a servir al Señor, porque de Él es nuestra libertad». El rostro del faraón se endureció de nuevo. En un rugido de ira, gritó: «Vete de mi presencia. El día que vea tu rostro, morirás». Moisés, con calma inquebrantable, respondió: «Bien has dicho. No volverás a ver mi rostro». Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 15. La oscuridad se levantó de Egipto, pero la más densa de todas aún quedaba por caer, la noche en que la muerte visitaría cada casa. Página 16. La tensión era insoportable. Egipto temblaba después de 3 días de tinieblas, y aún así, el faraón se negaba a doblegarse. Fue entonces cuando el Señor habló a Moisés con voz solemne, la voz de un juicio final. «Una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto. Después de esto, los dejará ir. Y cuando lo haga, no solo los dejará ir, los expulsará con prisa». Moisés reunió al pueblo de Israel y les transmitió las instrucciones del Señor. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y pintar con su sangre los postes y dinteles de sus casas. Esa noche, debían comerlo apresuradamente, con los lomos ceñidos, el bastón en la mano y las sandalias puestas, como viajeros listos para partir. «Es la Pascua del Señor», dijo Moisés con voz grave. «Porque esta noche, el ángel de la muerte pasará por toda la tierra de Egipto, y en cada casa morirá el primogénito. Pero cuando vea la sangre en los postes, pasará de largo». El pueblo escuchaba con los ojos abiertos de miedo y asombro. Nadie respiraba fuerte, nadie se atrevía a hablar. En sus corazones, sabían que estaban a punto de presenciar el acto más terrible de Dios contra Egipto. Esa misma noche, Moisés se presentó por última vez ante el faraón y lo miró con una calma terrible. Su voz resonó como un trueno contenido. «Así dice el Señor: a la medianoche, yo pasaré por Egipto, y morirá todo primogénito, desde el heredero que se sienta en tu trono hasta el hijo del más humilde siervo. Entonces sabrás que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel». El faraón no respondió. Su rostro era de piedra, pero sus manos temblaban. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 16. La cuenta regresiva había comenzado, y la medianoche traería un silencio que partiría en dos la historia de Egipto. Página 17. La luna se ocultó tras un manto de nubes, y Egipto quedó envuelto en un silencio extraño. Cada familia hebrea estaba reunida dentro de su casa, con las puertas manchadas de sangre, comiendo apresuradamente el cordero asado, con las sandalias puestas y los bastones en mano. Nadie dormía, nadie se distraía. Todos esperaban, con el corazón latiendo como un tambor. A la medianoche exacta, el aire cambió. Un viento helado recorrió las calles de Egipto. El ángel del juicio descendió, invisible pero implacable, como una sombra que atravesaba muros y puertas. De pronto, comenzó el clamor. En cada casa de los egipcios, el primogénito cayó sin aliento. Desde el hijo del faraón, heredero de su trono dorado, hasta el hijo del más pobre esclavo, y aun los primogénitos de los animales, todos fueron alcanzados. El grito de Egipto se levantó en una sola voz desgarradora, un lamento tan profundo que parecía hacer temblar la tierra misma. Hombres y mujeres lloraban en las calles, los sacerdotes caían al suelo sin poder invocar a sus dioses, y hasta los más duros guerreros sollozaban como niños. En el palacio, el faraón abrazaba el cuerpo inerte de su hijo. Su rostro, antes duro como piedra, se quebró en una máscara de dolor. Sus gritos retumbaron en los corredores vacíos, más fuertes que cualquier decreto, más sinceros que cualquier juramento. Entonces, por primera vez, el faraón se rindió.
Envió mensajeros a toda prisa, y su orden resonó en cada rincón. Levántense y salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan, sirvan a su Dios como han dicho. El pueblo hebreo, preparado desde horas antes, tomó apresuradamente sus pertenencias, sus rebaños y la masa aún sin fermentar de su pan. Los egipcios mismos los urgían a irse, dándoles oro, plata y vestidos, como si quisieran apaciguar al Dios que los había herido. Flecha negra hacia la derecha, página 18. El sol se levantó sobre un Egipto devastado. Donde antes había orgullo y poder, ahora solo quedaban ruinas, lágrimas y silencio. Mientras tanto, en la región de Gosén, el pueblo de Israel salía en columnas interminables. Hombres, mujeres, niños, ancianos y rebaños caminaban con prisa, llevando en alto lo poco que habían logrado recoger durante la noche. No marchaban como esclavos fugitivos, sino como un ejército guiado por la mano de Dios. Delante de ellos iba Moisés, con el báculo levantado, y sobre el campamento se alzaba una señal gloriosa, una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, marcando el camino. Los hebreos miraban con asombro aquella llama en el cielo, entendiendo que no estaban solos, el mismo Dios los guiaba. Sin embargo, en el palacio, el faraón se retorcía entre el dolor y la rabia. La voz del pueblo egipcio clamaba que los dejara ir, pero su corazón, endurecido una vez más, no podía aceptar la derrota. El orgullo le ardía como una herida abierta. ¿Qué hemos hecho?, bramó. Hemos dejado ir a nuestros esclavos, nuestra fuerza, nuestro poder. En un arrebato de furia, ordenó que se alistaran sus carros de guerra. El estruendo de las ruedas de hierro retumbó en los patios del palacio. Miles de soldados, armados hasta los dientes, marcharon tras el faraón, y con ellos los más veloces caballos de Egipto. El suelo temblaba bajo la fuerza del ejército más poderoso del mundo. Mientras Israel avanzaba hacia el Mar Rojo, algunos comenzaron a oír a lo lejos el rugido de carros que se acercaban. Sus corazones se llenaron de miedo. ¿Para qué nos sacaste de Egipto, Moisés?, clamaban algunos. ¿Acaso no había sepulcros allá para que muramos aquí en el desierto? Moisés levantó su mano y gritó con firmeza: No teman. Manténganse firmes, y verán la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. Página 19. La multitud de Israel quedó atrapada entre dos fuerzas implacables. Delante de ellos, el Mar Rojo, profundo e imposible de cruzar. Detrás de ellos, el rugido del ejército de Faraón, cada vez más cerca, con sus caballos y carros de hierro brillando bajo el sol poniente. El pueblo gritaba, dividido entre el miedo y la desesperación. Pero Moisés, firme como una montaña en medio del caos, extendió su báculo hacia el mar. El viento comenzó a soplar, primero suave como un murmullo, luego feroz como un huracán. La columna de nube, que los había guiado hasta allí, se movió con majestad y descendió entre los hebreos y los egipcios. Para los israelitas, era luz en la noche, para los egipcios, era oscuridad impenetrable. El ejército de Faraón quedó detenido, incapaz de avanzar. De pronto, el mar empezó a rugir como nunca antes. Las aguas se agitaron, levantándose como muros gigantescos a cada lado. El lecho del mar se abrió ante los ojos atónitos del pueblo. Un camino seco apareció donde antes solo había abismo. Moisés alzó su voz. Caminan. El Señor abre el camino delante de ustedes. Con pasos temblorosos, el primer niño corrió sobre la arena húmeda. Luego sus padres, y después toda la multitud. Una nación entera avanzaba en medio de dos murallas de agua, iluminados por la columna de fuego que resplandecía en la oscuridad. Los niños miraban los muros de agua con asombro, viendo peces atrapados en el cristal líquido, mientras sus madres apresuraban el paso. Detrás de ellos, el faraón lanzó su orden final. Adelante, que ninguno escape. Sus carros entraron al sendero del mar, y el estruendo de los caballos retumbó dentro del corredor acuático. Pero el Señor confundió al ejército egipcio. Las ruedas de sus carros se trabaron, y los caballos se agitaban como si lucharan contra manos invisibles. «Huyamos de Israel», gritaron algunos soldados. «El Señor pelea por ellos».
Pero ya era demasiado tarde. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 19. Los hebreos alcanzaban la otra orilla, mientras los egipcios quedaban atrapados en medio del mar, justo cuando la mano de Dios se alzaba para dar el golpe final. Página 20. El pueblo de Israel pisó la otra orilla con lágrimas en los ojos y aliento entrecortado. Habían cruzado lo imposible, el mar mismo, como si caminaran por un valle entre montañas de cristal líquido. Ni un niño se había perdido, ni un anciano se había quedado atrás. Todos estaban allí, temblando, mirando el milagro con incredulidad. Detrás de ellos, el ejército de Egipto seguía atrapado en medio del mar. Los carros retumbaban, los caballos relinchaban desesperados, y el faraón, en el centro de su orgullo, gritaba órdenes inútiles. El Señor habló a Moisés una vez más. Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés levantó el báculo. En ese instante, los muros de agua comenzaron a soltarse con un rugido atronador. El camino seco se desvaneció, y el mar se desplomó sobre el ejército de Faraón. Los egipcios intentaron huir, pero las aguas cayeron como gigantes imparables. Las olas se cerraron con un estrépito que resonó en todo el desierto. El mar tragó caballos, jinetes, carros y al mismísimo Faraón, borrando en segundos la fuerza más poderosa del mundo. No quedó ni uno. El pueblo de Israel, de pie en la orilla, contemplaba el horizonte. Lo que momentos antes había sido terror, ahora era silencio y libertad. El enemigo había caído. El peso de 400 años de esclavitud se había roto en un instante. Entonces, como un volcán de júbilo, el pueblo estalló en gritos de victoria. Las mujeres, lideradas por María, hermana de Moisés, alzaron panderos y danzaron, cantando: «Canten al Señor, porque se ha enaltecido grandemente. Al caballo y al jinete arrojó en el mar». Moisés mismo levantó su voz con un cántico que se extendió como fuego por toda la multitud. «El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. El Señor es guerrero, Jehová es su nombre». La música y los cantos se mezclaban con las risas de los niños y las lágrimas de los ancianos. La libertad no era un sueño, era una realidad. Y allí, junto al mar que aún rugía, Israel dio sus primeros pasos como un pueblo nuevo, destinado a caminar hacia la promesa. Flecha negra hacia la derecha, cierre de página 20. Las aguas habían sellado la tumba del faraón y abierto para Israel el camino hacia la eternidad.